Esto es Episodio Geopolítico número 8. El título del episodio es La Tercera Guerra Mundial sube de intensidad. Hoy, octubre 8 del 2016, mi nombre es Carlos. El día de hoy estaremos haciendo un análisis sobre los diferentes pasos, hechos y ángulos que han estado sucediendo entre Rusia y Estados Unidos y por qué tenemos esta guerra y por qué decimos que la Tercera Guerra Mundial se está intensificando. Explicaré todos los puntos, pero antes un poco de historia. 1991 fue un año muy importante para el mundo entero. Hubo dos eventos que marcaron la historia. El primero fue el colapso de la Unión Soviética. Cuando eso sucedió, dejó a Rusia en una posición de debilidad. El otro evento fue que indiscutiblemente Estados Unidos se convirtió en el país más poderoso del mundo. Ya no había otro país o bloque que pudieran retarlo. Y esto fue algo que definitivamente fue tomado muy bien en el gobierno de Estados Unidos, al igual que los diferentes niveles de la Armada y por supuesto los ciudadanos. Porque la teoría era que Estados Unidos, siendo el campeón de la democracia, estaba luchando en contra del comunismo y del socialismo. Y cuando se colapsó la Unión Soviética, era tiempo de festejar. Para las tropas rusas, el siguiente año iba a ser su primera prueba, dejando el cascarón de lo que era la antigua Unión Soviética. En aquel entonces, Rusia contaba con el presidente Boris Yeltsin, pasado a la historia, uno de los peores presidentes de Rusia. Esta persona tenía dos enfermedades. Una de ellas era que padecía problemas del corazón y la otra era que era una persona alcohólica. Entonces, si el presidente no estaba siendo atendido en una clínica o hospital, entonces estaba tomando. La moral del país bajó, la producción, la moral en la militar sufrió. Entonces, 1992 hubo un levantamiento armado en una área llamada Chechnya, que es al sur oeste del país, donde básicamente los rebeldes estaban pidiendo su independencia. Y por supuesto que esto es algo que ni el Kremlin ni el presidente ruso iban a permitir. Y estos mandaron tropas rusas de manera de apagar o controlar ese levantamiento. Ellos pensaban que esto les iba a tomar entre unas semanas o unos meses, pero no fue así. Esto les tomó de 1992 a 1996, 4 años, en los cuales perdieron mucho equipo, tanques, helicópteros y personal. Esto fue definitivamente una vergüenza para el armamento ruso, y todo el mundo estaba poniendo atención, especialmente Estados Unidos. Después, 1998, Rusia es atacado por una crisis financiera donde básicamente perdió mucho. Esto creó una crisis y no había dinero. Entonces tuvieron que pedir un préstamo, por supuesto, al Banco Internacional y al Banco del Mundo. Pero para 1999, Rusia entró en un cambio en el cual el presidente Boris Yeltsin decidió ya no ser el presidente, y el nuevo presidente Vladimir Putin tomó las riendas del país. Este presidente venía con una mentalidad muy diferente, que si Rusia quería estar fuerte y seguro, necesitaba una armada fuerte, necesitaba introducir nuevo armamento, nuevas disciplinas para los soldados, y la armada rusa era muy grande en tamaño, pero en sí los soldados no eran muy eficaces. Para 1999, el mismo año, se volvió a levantar la rebeldía en Chechnya. Entonces lo mismo sucedió. El gobierno decidió enviar las tropas de manera de apaciguar la situación. Esta vez tuvieron más éxito, solamente duraron un año. Y una vez más el mundo entero estaba mirando este conflicto, y especialmente Estados Unidos. Una promesa que hizo el presidente Vladimir Putin es de que él iba a hacer muchos cambios
de manera de que Rusia volviera a tomar su posición como un poder mundial. Y estuvo gastando y gastando muchísimo dinero de manera de introducir nuevo equipo. Retiró a muchos de los soldados que habían llegado a ese poder más que todo por corrupción. Hizo nuevas disciplinas para los soldados. Invirtió en nuevos barcos, tanques, submarinos y diferente clase de cosas. Entonces, para el año 2008, el Centro de Inteligencia de Estados Unidos, al igual que el Centro de Inteligencia de Inglaterra, Israel y otros países, tenían mucha curiosidad de qué tan preparados estaban los rusos para un conflicto. Y como todos sabemos, en el año 2008 hubo este confrontamiento entre Georgia y Rusia, donde todos sabíamos que de ninguna manera iba a ganar Georgia, a pesar de que Estados Unidos y Inglaterra y otros países habían estado entrenando, invirtiendo mucho dinero de manera de que tuvieran nuevo equipo, drones, nuevos tanques y diferente clase de cosas, porque Georgia es un miembro de la OTAN. Lo que ellos querían lograr con esto es mirar cuál era el tiempo que les tomaba a las tropas viajar de un punto a otro, cuáles eran las nuevas maquinarias o los nuevos armamentos que iban a introducir, qué clase de tecnología tenían, qué clase de aviones, qué clase de disciplina. Y basado a los mismos records del Pentágono y del Centro de Inteligencia de Estados Unidos, al igual de otros países como Israel y Inglaterra, ellos reaccionaron de una manera muy sorprendida. Dijeron que definitivamente las tropas rusas habían llegado a un nivel mucho más alto. Al mismo tiempo, el presidente Vladimir Putin reconoció que había muchos errores que se habían hecho y por lo tanto tenían que modificar cosas de manera de tener su armada en un nivel mucho más alto. Después, en marzo 15 del 2011, estalla la rebelión en Siria. Ahora, es muy importante mencionar esto. Siria tiene acuerdos de defensa mutua con dos países. Esto es Rusia e Irán. Entonces, si este país es atacado, automáticamente esos países entran de forma de ayudarle. Y ustedes se acuerdan, cuando estalló la rebelión, que ya todos sabemos que en realidad eran grupos de diferentes países, de Arabia Saudita, de Turquía, de Israel, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de España, por supuesto Estados Unidos, Kuwait, Qatar y muchos otros países que estaban respaldando diferentes grupos con la meta de derrocar al presidente Bashar al-Assad. Entonces, todo se mantuvo de esa manera. Podemos mirar que el conflicto estaba creciendo, pero todavía estaba tanto Estados Unidos como Rusia controlándolo como que si fuera remoto, con control remoto. Entonces, más dinero entró, más armamento entró, y después empezaron a avanzar y empezaron a derrocar al gobierno del presidente sirio. Después, ¿qué sucedió? El presidente Barack Obama dijo, bueno, ya hemos gastado muchas muertes, muchos tiempos, es tiempo de llegar y atacar a este presidente, pero no lo podía hacer de esa forma, porque sería un ataque de un país a otro. Entonces creó la idea de decir que si el gobierno sirio usaba armas químicas, inmediatamente iba a ser destruido. ¿Y qué sucedió después? Los mismos grupos que estaban siendo respaldados por estos otros países, contrarios al presidente, crearon esta situación, donde Estados Unidos dijo, oh, ya miramos que los sirios definitivamente usaron armas químicas, tenemos que irlos a atacar. Y a solamente días de que el ataque empezara, Rusia se involucró, diciendo, no, Estados Unidos, no ataques al gobierno, vamos a trabajar contigo, vamos a remover todas las armas químicas y de esa manera tenemos paz. Ya no le tocó mucho, ya no tuvo mucho espacio Estados Unidos de decir, quiero seguir atacando, porque la idea detrás de este ataque era de paralizar al gobierno de manera de que no usara las armas químicas. Y si Rusia le estaba entregando en una charola de oro o por ejemplo una charola de plata
estas armas, entonces Estados Unidos ya no tenía mucho que hacer. Después siguió el conflicto, los grupos armados de diferentes países empezaron a ganar más territorio, al punto en el cual estaban venciendo al gobierno de Siria. Al mismo tiempo, como ya todos sabemos, Estados Unidos se había dado un cierto tiempo para derrocar este país y el siguiente país iba a ser Irán. Entonces, ¿qué sucede? Que Rusia y Irán aumentan su respaldo, mandando soldados, mandando armamento, mandando entrenadores, de manera de que pudieran ayudar al gobierno. Solo para que se den una idea, estos números son basados al Centro de Inteligencia de Estados Unidos. Ellos calculan que Irán tiene aproximadamente de 8,000 a 10,000 miembros de la Guardia Revolucionaria, que son de los mejores soldados que tiene Irán. Es como que si dijéramos fuerzas especiales en Estados Unidos. También calculan que hay aproximadamente de 5,000 a 6,000 soldados regulares iraníes. Calculan también que hay de 7,000 a 10,000 soldados de Hezbollah, que es un grupo de Lebanón, que también es un aliado de Siria. Y también calculan que hay aproximadamente 47,000 soldados voluntarios de naciones del Medio Oriente y de países de Centroasia. Esto nos da la cifra de 73,000 soldados. También ellos calculan que aproximadamente hay 60,000 soldados sirios participando en esta guerra y 10,000 soldados rusos, al igual que otros 15,000 de otros aliados como China y otros países, Kazajstán y otros lugares. Entonces, si sumamos esa cuenta, estamos hablando de 158,000 soldados ayudando al gobierno de Siria. Ahora, por parte de Estados Unidos y sus aliados, que viene siendo Turquía, Arabia Saudita, Francia, Inglaterra, Alemania, España, Qatar, Kuwait y muchos otros países más, se calcula que hay 100,000 elementos. Y una vez más estamos hablando que estos son los llamados rebeldes o mercenarios que vienen de diferentes países. Entonces se dan cuenta cómo esta ya es una guerra mundial. Ya hay muchos participantes en este conflicto. Ahora, vamos a ir a los puntos que han estado sucediendo en los últimos días. Número 1, a septiembre 30 de este año 2016, el portavoz de Estados Unidos, John Kirby, del Departamento de Estado, dio una amenaza a Rusia, que iba a haber más soldados muertos en el conflicto y que sus aviones iban a ser destruidas, que los ciudadanos rusos iban a sufrir ataques terroristas. Esta es la primera vez que escuchamos algo similar, porque estamos hablando que, basado en lo que el portavoz dijo, Estados Unidos está preparado para usar diferentes mecanismos de manera de asustar o simplemente prevenir que los rusos sigan estando involucrados en este conflicto. Octubre 3, el tratado de paz que había entre Rusia y Estados Unidos se colapsó y básicamente Estados Unidos suspendió contactos bilaterales con Rusia sobre Siria. El mismo día, Rusia anuncia que suspenderá el tratado con Estados Unidos sobre la eliminación de plutonio. Este acuerdo fue firmado en el año 2000 y entró en vigor en el año 2010. Ambos países quedaron de acuerdo de eliminar 34 toneladas de plutonio apto para armas. El día siguiente, Estados Unidos, con la ayuda de Inglaterra y Ucrania, detuvieron la declaración de condenar el bombardeo que fue dirigido a la embajada rusa en Siria por medio de grupos terroristas. Ahora, eso es un punto muy importante porque si nos damos cuenta, las reglas de las Naciones Unidas dicen que una embajada se tiene que proteger y nadie la puede tocar porque es un patrimonio de ese país que está siendo representado en otro país. Y para Estados Unidos, Inglaterra, y la razón por la cual mencionó Ucrania es porque, como ustedes saben, los diferentes miembros de las Naciones Unidas toman turnos y les toma ser
parte del Consejo de Seguridad por aproximadamente 6 meses. Entonces ahorita le toca a Ucrania y ya sabemos que Ucrania definitivamente va a hacer todo lo posible por hacerle la vida imposible a los rusos por el conflicto que tienen. Entonces, octubre 4, Rusia envía el poderoso sistema antimisil S-300V4. Tiene un alcance de 400 kilómetros. Es una versión más avanzada del sistema S-300. Este sistema puede destruir misiles balísticos de corto y mediano alcance, aerobalísticos y misiles crucero, al igual que aviones, plataformas de control y precisión guiadas. Si se dan cuenta cómo en los últimos días, en este mes de octubre, las cosas se están intensificando mucho más. Ahorita ya tenemos a Estados Unidos defendiendo a sus grupos terroristas y de la otra forma tenemos al presidente o al gobierno ruso defendiendo al gobierno legítimo de Siria. Ya esta es una confrontación. Otra cosa que está sucediendo, acaban de anunciar, especialmente los rusos, que basado a este sistema que acaban de instalar, si hay cualquier drone o avión viajando en esa área queriendo destruir a las fuerzas sirias, este va a ser derivado. Otra cosa, el portaavión ruso Admiral Kuznetsov acaba de llegar a las costas de Siria y este tiene varios aviones MiG-29KR, MiG-KUBR y helicópteros KA-52K. Aparte tiene 6 buques de guerra y 4 buques de soporte. Después de que Turquía derivó el bombardero ruso, Rusia instaló el sistema S-400 en la costa oeste de Siria. Entonces, una vez más, la guerra se está intensificando mucho más. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia anunció que Estados Unidos iba a ser responsable por los ataques terroristas en Siria porque no quiso poner control al grupo Jabhat al-Nusra y sus grupos moderados. Para nosotros es muy claro, dijo el portavoz, ver que Estados Unidos tiene tanto deseo de remover al presidente Assad que está listo para hacer tratos con el diablo mismo. La Armada Siria, las Fuerzas de Defensa Nacional, Liba y los Al-Quds es el brazo militar de Irán y de Hezbollah y básicamente están ganando en Alepo, que es la última ciudad que queda. Claro que también está Raqqa, pero si estos toman Alepo, definitivamente ya no va a haber ninguna razón por la cual Estados Unidos y sus aliados estén ahí. Ahora, acuérdense la razón por la cual Estados Unidos está ahí, porque ellos quieren defender, controlar el petrodólar. Si ellos son sacados de Siria, ya no van a tener control en esa área. Todos esos países ya no quieren ser explotados, quieren abandonar ese sistema. Octubre 7. El Parlamento ruso aprobó el despliegue de sus fuerzas aéreas por tiempo indefinido en Siria. Octubre 7. China envió una fragata, es un buque de guerra a las costas de Siria y ya tiene 2 más. El mensaje de Rusia, Siria, Irán y China es mandado en un formato muy claro a Estados Unidos y sus aliados. Paren de matar a los soldados sirios. Paren de bombardearlos. Una vez más, Alepo está a punto de caer. Y la pregunta es, ¿qué va a suceder? Otra cosa que pasó el día de hoy, octubre 8. Estados Unidos introdujo un plan en el Consejo de Seguridad donde exige un alto al bombardero en Alepo. Y por supuesto que Rusia lo vetó. Al mismo tiempo, Francia y Rusia introducieron una nueva ley que también fue vetada por Estados Unidos. Entonces, aquí vamos a dejar las cosas. Es importante que ustedes vean cómo las cosas han ido progresando y desgraciadamente de una manera mal.
Y es muy importante que pongamos atención en esto porque ya está el conflicto entre esos países desde el tiempo que les mencioné y ya está la Tercera Guerra Mundial aquí. Miren todos los países que están involucrados. Entonces, gracias por todo su tiempo. Estaré regresando con más información. Su canal Despertar la Mente y Visión es una plataforma donde exponemos los acontecimientos que impactan a nuestras vidas en una manera constructiva, pacífica y realista. Si le gustó el contenido, por favor suscríbase a nuestro canal y recibirá notificación en cuanto el material esté disponible. Es muy importante que esta información sea compartida con nuestros familiares, amistades y gente que conozcamos, porque entre más gente sepa lo que en realidad está sucediendo, más oportunidad tendrán de prepararse. Gracias.